Reporte 100. Tengo en el teléfono a Marcela Villalobos Andrade, presidenta de Amnistía Internacional México. Le agradezco mucho que nos tome esta llamada. Marcela, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, Juan Carlos, buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Veo el informe y también el texto que usted publicó en Animal Político sobre este informe anual de Amnistía Internacional, y pareciera que estoy leyendo el informe de un país de derecha. Se supone que tenemos un gobierno de izquierda, se supone. Sí, así es, Juan Carlos. Pues sí, la verdad es escalofriante las cifras. Bueno, nosotros en Amnistía Internacional hemos publicado desde hace varios años un informe anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo, en más de 150 países, a veces son más países los que documentamos, y en esta ocasión, pues bueno, presentamos los hallazgos de la situación de derechos humanos en el mundo el año pasado, y pues México, como bien lo señalabas, pues arroja datos escalofriantes, y un poco lo que hemos documentado en particular sobre este tema de las Fuerzas Armadas haciendo labores de seguridad pública, pues es alarmante. Sí. Como ya lo comentabas y un poco lo que decía en el artículo, pues es que justamente desde que inició esta guerra contra el narcotráfico, con el expresidente Calderón, pues ha ido en aumento la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, y ahora ya estamos pasando de una militarización de la seguridad pública a una militarización de la vida pública, porque ya vemos a las Fuerzas Armadas no solo auxiliando en labores de seguridad, sino también construyendo aeropuertos, el tren, en fin, entregando libros de texto, vacunas y toda una serie de cuestiones que no van de acuerdo con un país, con un Estado democrático de derecho, con un país que tendría que darle esas tareas a las fuerzas civiles y no a las Fuerzas Armadas, lo cual pues también nos resulta sumamente preocupante. Como ya lo comentábamos en el informe, nosotras presentamos esta cifra, ¿no? Que es, bueno, más bien la situación que es el año, ha sido el año pasado fue el año con más número de Fuerzas Armadas en las calles comparado con cuando inició, por ejemplo, esta guerra, que era de 20,000, 30,000 elementos anualmente desplegados en el territorio nacional. De acuerdo con datos del segundo informe de gobierno del presidente de la República, el año pasado hubo 76,700 elementos. Esto pues es contrario a los estándares de derechos humanos, y sobre todo pues ya hay una recomendación incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde le pide al Estado mexicano que retire paulatinamente, y que si va a hacer uso de las Fuerzas Armadas de las calles, y que si va a hacer uso de estas, sean con 5 principios básicos, que es extraordinaria, complementaria, subordinada a las fuerzas civiles del Estado. Sí, Marcela Villalobos, presidenta de Amnistía Internacional México. Este informe ya lo tiene la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Es la ministra, la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable en este país de velar por la protección de los derechos humanos desde el Estado mexicano, desde el gobierno mexicano. ¿Ya tiene este informe Marcela Villalobos? Marcela Villalobos, ¿ya lo tiene Olga Sánchez Cordero? Sí, bueno, nosotros lo hemos presentado de manera pública, y sí, hacemos siempre un llamado constante a las autoridades y también al presidente de la República, y bueno, de esta situación pues también evidentemente pues abarca los 3 poderes, no solo el Ejecutivo, ¿no? También pues tiene su parte el Legislativo, con también políticas que se presentan lo que son pues regresivas o que son excesivamente punitivistas. Por ejemplo, la ampliación del catálogo de delitos que meritan prisión preventiva oficiosa, en fin, varias cuestiones que también son contrarias a los estándares de derechos humanos y que ya hemos presentado con anterioridad. Y evidentemente, pues sí, el Ejecutivo, en particular la Secretaria de Gobernación y en los gobiernos locales, incluso pues nosotras también lo hemos hecho público para que justamente estas recomendaciones se puedan conocer y se puedan atender, porque sí es una situación alarmante, y que evidentemente no solo tiene que ver con hemos documentado también en el informe el manejo, por ejemplo, de la pandemia, cómo va la situación de salud, la violencia contra las mujeres, y en el caso específico de la violencia contra las mujeres, pues nosotras
También presentamos el año pasado un informe que también lo rescatamos en este informe anual sobre la represión a las mujeres que protestan. Como sabemos, el año pasado fue un año en el que muchísimas mujeres tomaron las calles a pesar de la pandemia, y en esta situación pues salieron las mujeres a las calles justamente por estos datos escalofriantes de 10 asesinatos de mujeres diarios. Y ante esta situación y ante este contexto, pues también hubo represiones en distintas entidades como Guanajuato, como Quintana Roo, el Estado de México, Culiacán y la Ciudad de México, que fueron los que documentamos en este informe, y que no quiere decir que sea exclusivamente solo de estas 5 entidades, ¿no? Sí. Pero al final, pues sí, hay una situación preocupante en todos los niveles y en todos los poderes también. Sí. O sea, sí hay como un llamado de atención ahí a varias autoridades que nos preocupa y que estamos haciendo pues evidente también ahora al nombrarlo. Marcela, ¿este informe es anual? Es informe anual. Anual. Es un informe anual. ¿Pudiéramos comparar el informe del último año de Peña Nieto con el último año que ha sido analizado de Andrés Manuel López Obrador, que es el 2020, ¿no? 2020, el año pasado, en materia de derechos humanos? Comparando el último informe que le tocó a Peña Nieto con el informe más reciente que le toca a Andrés Manuel López Obrador, ¿hay algún avance? Es decir, ¿hay alguna situación que nos permita decir que están haciendo algo correcto en materia de derechos humanos? Mira, desafortunadamente nosotras año con año hemos documentado en este país estas crisis de derechos humanos que tienen que ver con asesinato a periodistas, asesinato. Eso es uno de los países más peligrosos para ser periodistas, es uno de los países más peligrosos para defender la tierra y el territorio. La violencia contra las mujeres no cede, los homicidios y desapariciones es una constante. La desaparición forzada también ha sido crítica en estos últimos años, desde Calderón y pasando por Peña Nieto, evidentemente también con Peña Nieto, con diversas cuestiones de violaciones graves a derechos humanos como Tlatlaya, como Ayotzinapa, en fin. Y con este gobierno no es que haya cambiado, al contrario, sigue siendo una constante estas violaciones de derechos humanos, siguen siendo una constante las masacres, las violaciones graves, las desapariciones, los asesinatos. Según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, el 2019 ha sido el año con más registro de personas desaparecidas. Entonces, pues también es sumamente grave esta situación y no se ve una política distinta. Lo que esperaríamos justamente, por ejemplo, en el sentido de esta guerra contra las drogas que empezó con Calderón y que justamente se caracteriza por este despliegue de las Fuerzas Armadas, pues no ha sido de ninguna manera distinta. Al contrario, se ve que hay más tareas que se le dan a las Fuerzas Armadas, lo cual es preocupante porque justamente las Fuerzas Armadas no están preparadas o están entrenadas para la guerra fuera del país, y este uso de la fuerza, el uso excesivo de la fuerza que tienen en las Fuerzas Armadas, pues definitivamente lleva a violaciones de derechos humanos distintas que si fuera fuerza civil, por ejemplo, desplegada, ¿no? Entonces, este contexto desafortunadamente pues no se ve que ha sido mejor en muchos aspectos, incluso hasta con la narrativa demonizadora del presidente con las organizaciones de la sociedad civil, y también estigmatizante, ¿no? Que un día sí y otro también estamos viendo cómo se va contra las organizaciones de la sociedad civil por nuestra defensa de derechos. No es nosotros contra ellos, no es organizaciones contra gobiernos, sino tiene que ser una narrativa distinta que reconozca justamente que en un Estado democrático, pues las voces de la sociedad civil, las voces críticas, las voces que señalan estas políticas regresivas, pues también son voces sumamente importantes y que fortalecen justamente la democracia. Quiere decir que Marcela Villalobos, presidente de Amnistía Internacional, estas reuniones frecuentes que ha tenido el presidente con víctimas de masacres como la de Bavispe, en donde niños y mujeres murieron acribillados por integrantes del crimen organizado, y ha sostenido varias reuniones, ha ido personalmente a Bavispe el presidente a reunirse con las víctimas, con los familiares de las víctimas, ha tenido, ya perdí la cuenta, varias reuniones con los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, también ya perdí la cuenta de cuántas reuniones ha tenido con padres y madres de la guardería ABC. El hecho de que el presidente, titular del Poder Ejecutivo, se reúna con las víctimas en estos casos específicos,
de nada ha servido en otros asuntos en materia de prevenir este tipo de situaciones y de garantizar justicia para estas víctimas y otras víctimas. Mira, pues desafortunadamente vivimos en un país en crisis de derechos humanos, es un país de víctimas, es un país de fosas, es un país de desaparecidos. Entonces, es un país de violencia contra las mujeres y una violencia estructural arraigada y que necesita definitivamente de otras acciones que sean transformativas más que inmediatas. Entonces, claro que es importante que se reúna con las víctimas, pero la reunión con víctimas no solo de los casos emblemáticos y que han causado pues tanto dolor en las comunidades, en los estados en donde esto ha ocurrido, sino que la agenda tiene que estar abierta y tiene que ser permanente, una agenda de derechos y de reconocimiento de las víctimas. Y lo que hemos visto es que el sistema de justicia en México pues está colapsado, eso lo sabemos porque pues, tenemos índices de impunidad altísimos y pues sí se necesita un cambio de visión, de perspectiva, de paradigma, pero también un tema de justicia transicional, es decir, las comisiones de la verdad que se requieren, los procesos de justicia mucho más amplios, que se inviten, por ejemplo, a organismos intragubernamentales, organismos internacionales en materia de derechos humanos, y pues sí, una comisión de la verdad que justamente vea por esta memoria y por esta verdad de hechos del pasado y del presente, que todavía siguen afectando y siguen generando pues estas crisis que lo que han hecho pues es traer más víctimas a este país que sí, ya bastante ha sufrido por esto. Es una gestión de contradicciones la de López Obrador en materia de derechos humanos, Marcela. Pues por un lado, como te comento, se reúne con las víctimas de Bavispe, con las de Ayotzinapa, con los familiares de las víctimas de Ayotzinapa, de la guardería ABC, se reúne y hace compromisos el presidente en ese sentido, pero por otro lado no se reúne con mujeres, con los grupos feministas que han protestado frente a Palacio Nacional, y la Guardia Nacional es lo que en Estados Unidos la patrulla fronteriza, es en México lo que en Estados Unidos la patrulla fronteriza. Increíble, desde mi perspectiva, que un gobierno supuestamente de izquierda pues le dé el mismo trato a los migrantes que Estados Unidos en la era Trump. Sí. Desafortunadamente así es, sí, y no solo es patrulla fronteriza, es constructora, es hasta va y reparte libros, en fin, o sea, es muchas cosas que nunca habíamos visto de una fuerza, de las Fuerzas Armadas, y ese es el tema, o sea, también la entrega de todo este poder, de los recursos, en fin, de la estrategia de varias situaciones alrededor de todo este, que desde Seguridad Sin Guerra también se ha documentado el catálogo nacional de lo militarizado. O sea, ya es demasiado lo que se le ha dado al ejército, que siempre estuvo, las aduanas y los puertos también, por ejemplo, que estuvo a manos de civiles, y que ahora solo en países, justamente como decías, más conservadores o con otro tipo de políticas, pues se ha dado, por ejemplo, el tema de las aduanas a las Fuerzas Armadas. Aquí pasamos de tener puertos en manos de civiles a dárselo a los militares. Y cuestiones así, cuestiones de este tipo que pues son de llamar la atención, de causar alertas ante un estado ya bastante lastimado justamente por esta guerra contra las drogas, y que sigue y que no se ve cuándo cambia el panorama de esta situación. Este informe de derechos humanos, la situación de los derechos humanos en el mundo y en el caso de México, Marcela Villalobos, ¿dónde lo podemos leer? Claro, bueno, nuestro informe está en nuestras redes sociales, en Amnistía Internacional México, también en en nuestra página web, que es amnistía.org.mx. Allí pueden encontrar el informe, están los países que analizamos, incluyendo México, y bueno, pues sí, ahí está el panorama un poco desolador, sí, también, que también se ve en el mundo, en el contexto de la pandemia, y pues bueno, es efectivamente, como ya lo decíamos, en el caso de México también están la documentación de casos de violaciones a derechos humanos. Finalmente, ¿México se compara con quién en materia de derechos humanos? ¿Con qué otros países? ¿O con qué otro país? Bueno, están todos los países. Nosotras, hacemos un recuento también de la situación en la región, pero bueno, está la situación de todos los países, y no podemos hacer como un ranking porque pues no hay que como
desde Amnistía Internacional no podríamos decir que un derecho no es importante. O Marcela, el mejor país en el mundo para vivir que respete derechos humanos, ¿cuál pudiéramos ubicar? ¿Tampoco? Digo, no, hay diferentes cuestiones y contextos que sí, desafortunadamente son alarmantes también en el mundo, ¿no? Y pues eso también hay que o sea, ¿no hay ningún país libre de violación de derechos humanos? Pues así como libre de violación a derechos humanos, la verdad es un poco complejo contestar, porque sí es como decir que uno es mejor que otro por cómo lleva las agendas. Digo, efectivamente hay buenas prácticas, ¿no? Pero para decir que es el mejor en materia de derechos humanos para vivir, pues es complejo decirlo así, ¿no? Por ejemplo, no aquí en México, decir que sí, perdón. Aquí en México cuando hablamos de ciudades con calidad de vida y con índices de inseguridad bajos y con hechos de violencia bajos, pues se nos viene Mérida, ¿no? Es como que el paraíso en México sería Mérida, ¿no? Por las diversas métricas. En el mundo, ¿qué sería en el mundo? El Mérida en el mundo, ¿qué sería? Ajá. No, o sea, nosotras no podemos decir que hay un país, porque darle la legitimidad a un país que después puede violar derechos humanos sería un poco contradictorio. Entonces sí es señalar más bien estas falencias y estas pues, sí, violaciones que existen, y también aciertos, porque también el informe marca aciertos en materia de derechos humanos en México. Por ejemplo, el reconocimiento de la Comisión contra las Desapariciones Forzadas de la ONU es un gran acierto. La firma del Acuerdo de Escazú también es un acierto. Entonces, esta situación en general del contexto de derechos humanos es lo que nosotras documentamos realmente, más allá de hacer como un ranking de países. Muy bien, muchas gracias Marcela Villalobos por tomarnos esta llamada. Gracias a ti, Juan Carlos. Hasta pronto. Reporte 100.